Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de tu programa de Ándale para que sepas. Es un gusto para mí saludarte. Yo soy Gaby y hoy te hablaremos de la violencia política en contra de las mujeres en México, por lo cual en esta media hora de información mis compañeras y yo estaremos hablando de este tema tan importante. También recordarte que este programa está hecho por alumnas y alumnos del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. No te cuento más, te dejo con mis compañeras. Acompáñame. ¿Qué es la violencia política contra las mujeres? Son todas aquellas acciones y omisiones basadas en el género, que se presentan en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y que tienen por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de estos derechos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Puede tener lugar en el ámbito público y privado, y puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual. Además, puede efectuarse a través de cualquier medio de información y o en el ciberespacio. ¿Quién comete actos de violencia política contra las mujeres? En general, cualquier persona o grupo de personas, incluyendo al funcionariado público, autoridades municipales, partidos políticos o representantes de los mismos. ¿Cómo impacta la violencia política a las mujeres? Afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público. Para detectar la violencia política contra las mujeres con elementos de género, es indispensable tomar en cuenta que muchas veces se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada y aceptada. Puede constituir prácticas tan comunes que nadie las cuestiona. La normalización de la violencia política da lugar a que se minimice la gravedad de los hechos y sus consecuencias. La violencia política contra las mujeres puede manifestarse de muchas formas. No deben esperarse agresiones físicas y casos con repercusión en los medios de comunicación para considerar que se trata de violencia política contra las mujeres con elementos de género. Para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, es necesario actuar de forma decisiva e inmediata. Bueno, amigas y amigos, continuamos aquí en tu programa Ándale para que sepas. ¿Cómo identificar la violencia política en razón de género? Pues bueno, las actitudes de la sociedad hacia las mujeres que no estimulan su participación en la adopción de decisiones. Prevalencia de estereotipos en las carreras de educación superior que deseen cursar las mujeres. La relación con la que se conoce como techo de cristal, cuando las mujeres enfrentan una serie de limitaciones o barreras implícitas, no visibles o tangibles, que resultan difíciles de traspasar, impidiendo que ellas sigan ascendiendo en su carrera. Techos de concreto son lo que las mujeres rompen cuando superan las limitaciones autoimpuestas, basadas en prejuicios y creencias sobre sus competencias y habilidades para contribuir en la política. Pero no todas las críticas hacia las mujeres que participan en campañas electorales son violencia política de género. Para que se constituya esta conducta, el ataque debe basarse en elementos de género, es decir, que sea hacia una mujer por ser mujer, tener un impacto diferenciado contra ella y afectarle desproporcionadamente. Te invito para que continúes aquí en nuestro programa Ándale, para que sepas. Hola, ¿qué tal? Sobre la violencia política quiero manifestar que el pasado 5 de febrero las organizaciones Si hay mujeres en Durango, Las que no arden, Fortaleza y Equidad para las Mujeres AC y Mujeres en Lucha Solidaria, Leona Vicario AC, publicamos un desplegado donde rechazamos que Gamaliel Ochoa sea candidato del PRD a diputado por encontrarse en uno de los supuestos de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, ya que fue vinculado a proceso por el delito de acoso sexual en la causa penal 55-2020 y eligió una salida alterna que se denomina suspensión condicional del proceso,
donde aceptó las siguientes condiciones: residir en el domicilio que proporcionó, dejar de frecuentar a la víctima, continuar con su tratamiento médico o psicológico y continuar bajo la vigilancia de la autoridad a través de una firma mensual. En respuesta a lo anterior, las feministas recibimos un daño moral a nuestra reputación por parte de Miguel Azalde, presidente del PRD, que mencionó en los diferentes medios de comunicación que las feministas éramos usadas por un político de la localidad. En este tema, además de una demanda que llevaremos a cabo ante el Tribunal Superior de Justicia, manifestamos nuestra inconformidad por estas expresiones que tienen la intención de desacreditar nuestro movimiento, ya que las organizaciones firmantes somos libres. Ratificamos por este medio que el movimiento feminista nadie lo maneja y exigimos una disculpa pública por parte del presidente del partido político que mencionamos. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. México es uno de los países con más violencia contra las mujeres a nivel mundial e incluso aún prevalecen expresiones como "no hay mujeres capaces", mismas que se utilizan como pretexto para dar un obstáculo a la participación femenina en la política en todos los niveles. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México las mujeres siguen sufriendo elevadas tasas de violencia. Esto incluye la crueldad dentro del hogar, el acoso laboral, el abuso sexual, el feminicidio y la agresión en el ejercicio de los derechos políticos electorales, precisa la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU. Si bien esta forma de violencia se ha presentado prácticamente desde que las mujeres empezamos a participar en la vida política en México a inicios del siglo XX, no fue sino hasta las elecciones intermedias de 2015 que este tipo de agresiones empezaron a ser investigadas en las instancias de Procuración para la Justicia con una perspectiva de género. Debe reconocerse que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, en este caso la FEPADE, fue una de las pioneras en México. Quiero invitarte a que te pongas en contacto con nosotras y nosotros a través de las redes sociales que estarán apareciendo en tu televisor. Está Instagram, Twitter y Facebook. Nos encuentras como Ándale para que sepas, o en el canal de YouTube de Si Hay Mujeres en Durango, donde podrás ver programas pasados. También quiero agradecer a quienes hacen posible este programa, como es el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, la Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango y al Fondo Semillas. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jennifer de la Torre y esto es Opina Mujer. Como saben, estamos hablando del tema de violencia política contra las mujeres. Es por ello que me gustaría hablarles de las acciones afirmativas que está realizando el Instituto Electoral de Participación Ciudadana para eliminar estas brechas de desigualdad que aún persisten en estos tiempos. De las acciones afirmativas, la primera de ellas nos habla de sus candidaturas de propietarios y sus suplencias. Y les pongo los supuestos. Si una candidatura es propietaria, está encabezada por un hombre, su suplente puede ser un hombre. Cuando la encabeza una mujer, su suplente puede ser una mujer. Cuando le encabeza un hombre, la suplente puede ser una mujer. Pero cuando le encabeza una mujer, su suplencia no puede ser por un hombre. Esta acción afirmativa se da de acuerdo al contexto del caso de las Juanitas, que justamente se dio a ser una recurrente cuando las mujeres estaban de forma prioritaria en las candidaturas. Una vez ganando, los candidatos que eran sus suplentes las quitaban de los currules para acceder ellos al poder. Esto para cumplirle con las cuotas, pero no se transitaba a los cambios reales político-electorales que favorecen a las mujeres por esta desigualdad que aún existe. Es por eso que se realizó esta acción afirmativa. La segunda acción afirmativa es que de las listas de representación proporcional tienen que estar encabezadas por mujeres. Y la tercera acción afirmativa nos habla de los bloques de competitividad, es decir, que de los 15 distritos electorales se divide cada bloque en 5 distritos, hablando de una votación alta, una votación media y una votación baja. Y de las acciones afirmativas, por lo menos una de estos 3 bloques tienen que estar encabezado por mujeres. Y en cada bloque no debe de exceder a 3 hombres por cada distrito.
Después de esto, de las acciones afirmativas que también nos habla desde el nacional, es de la ley 3 de 3. Esta ley 3 de 3 se aprueba el 28 de octubre de 2020 por el Consejo Nacional Electoral y nos habla de que los partidos políticos, así como los candidatos, no deben de acceder a una candidatura ni participar por un puesto político de elección proporcional o de elección directa si incumplen con uno de los 3 supuestos. El primero de ellos es no contar con una denuncia, investigación o procesamiento en su caso de haber sido condenado o bien sancionado mediante la resolución de firme de violencia familiar, doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado, así como en el público. El segundo supuesto nos habla de no contar con antecedentes de denuncia, investigación o procesamiento en caso de no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme de delitos sexuales, libertad sexual o intimidad corporal. Y la tercera nos habla de no estar inscrito o tener registro como deudor vigente alimentario. Estas acciones se dan porque justamente es muy vergonzoso que se postulen personas con unas conductas como estas que dan vergüenza y que en algún caso y en varios casos son crímenes. Es por ello que de las acciones afirmativas no se quiere y no se pretende que llegue ningún agresor o violentador a puestos de poder, ningún agresor al poder. Es por ello que las iniciativas, así como organizaciones civiles, nos motivamos y organizamos para exigir a las autoridades electorales, pero también a los partidos políticos, a no inscribir o posicionar a algunos de los candidatos que tengan esas conductas que son vergonzosas para las personas y para los ciudadanos en este ámbito político que se está viviendo en este 2021. Hasta la próxima. Instituto Alejandría te ofrece licenciaturas en Derecho y Comunicación Social. Además, somos la única escuela en Durango que ofrece licenciatura en Seguridad Pública. Contamos con horarios flexibles y precios accesibles. Las inscripciones están abiertas, comunícate con nosotros. Somos íntegras, somos íntegros, somos tigres blancos. La violencia política contra las mujeres en razón de su género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de su función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Lo puede ejercer cualquier persona, así como también agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes militantes o simpatizantes de partidos políticos, precandidatos o candidatos, medios de comunicación y sus integrantes. Se puede ejercer durante el ejercicio de algún cargo público o durante alguna de las etapas del proceso electoral. La violencia política es un obstáculo para ejercer el derecho legítimo de las mujeres a votar y ser votadas. Claramente se establecen las estadísticas frías que tiene el INE que la violencia política contra las mujeres durante las campañas del proceso electoral no se presentó de manera homogénea en ninguna de las entidades con jornada electoral el 2 de junio de 2019. En cada estado de la República Mexicana se experimentaron índices distintos de mensajes con violencia política en razón del género. Sin embargo, en las distintas plataformas de comunicación digitales o tradicionales también se publicaron este tipo de mensajes con proporciones y frecuencias distintas en cada una de ellas. Al respecto, los principales resultados de estudio fueron las siguientes. La cobertura dedicada a los candidatos fue superior en 230% a la dedicada a las candidatas, por lo que toca a recientes redes sociales, y 350% mayor en la prensa.
En las campañas electorales se registraron 114 mensajes con violencia política en contra de las mujeres. 45 de estos mensajes se publicaron en portales estatales y 40 en Twitter. Los hombres publicaron 7 de cada 10 mensajes con violencia política contra las mujeres en prensa, mientras que en redes emitieron 6 de cada 10. En la prensa, los y las columnistas publicaron 63 de cada 100 mensajes con violencia política contra las mujeres. En redes sociales, usuarios y usuarias publicaron 48 de cada 100 mensajes con violencia política contra las mujeres. El 60% de los casos que se presentaron ante el INE se presentaron en Tamaulipas. Es en Puebla donde se registra la menor cantidad, con solo el 3% del total. En las cifras negras de la violencia política contra las mujeres, 24 mujeres experimentaron violencia política en razón de género en las plataformas de comunicación durante las campañas del proceso electoral 2018-2019. En estos tiempos apremiantes en que las mujeres nos estamos intentando abrir paso en este sistema político patriarcal, es evidente que muchos de los obstáculos vienen de muchos estigmas y muchas imposiciones que nos tienen todavía en una posición abajo de todos aquellos que quieren aspirar a una posición grande en las sillas electorales. Sin duda es un trabajo conjunto que todos debemos hacer, el eliminar estas imposiciones para poder crear un ambiente más llevadero para los procesos electorales futuros. Y es así como poco a poco iremos eliminando las barreras para que más y más mujeres puedan integrarse a la vida política. Gracias al apoyo de las instituciones, las políticas públicas han podido modificarse para que estos comportamientos vayan siendo cada vez más tenues. Sin embargo, hay un largo camino que recorrer, pues sabemos que el machismo es una verruguita que no podremos terminar de quitar tan fácil. Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa Santos y hoy vamos a platicar sobre la violencia política de género contra las lesbianas. Lo primero que vamos a resaltar es que la violencia de género sigue estando en el centro de la construcción de nuestro actual sistema político. ¿Ver mujeres en cargos públicos significa mujeres con poder? No, esto no siempre es cierto. Sencillamente lo vemos reflejado en sistemas donde sí hay mujeres en puestos de poder, sin embargo, aquellos que tienen mayor toma de decisiones o mayor influencia son tradicionalmente ocupados por varones. También lo podemos ver en cuanto a las remuneraciones. En México, ¿sabías tú que una mujer puede recibir hasta 30% menos por sueldo que un hombre por desempeñar exactamente el mismo trabajo? A esto le podemos sumar liderazgos femeninos que son impulsados en algunas organizaciones políticas por considerar que pueden ser sumisas o manipuladas. Y no nos olvidemos de la infame realidad que vivimos las mujeres con el acoso sexual. La participación de la mujer en la política suele estar plagada de una serie de deberes sociales que pueden limitar su participación. Estos requerimientos de proyectarse como exitosa, respetable, vinculados tradicionalmente con exigencias absurdas del aspecto físico, de las interacciones interpersonales o incluso de la misma sexualidad. En una clara muestra de discriminación y violencia hacia la intimidad de las mujeres y su privacidad, es usual que se les cuestione sobre su orientación sexual o que se les haga señalamientos sobre su apariencia física, su estado civil, si son o no son madres, su afinidad con movimientos de derechos humanos, siempre con un sutil mensaje en el cual se insinúa que pudieran ser lesbianas, como si ser lesbiana fuese una cualidad negativa o algo que debiera ser ocultado, cuando, de ser así, no sería más que una parte de la identidad de una persona que no le resta ni le pone más para que pueda desempeñar su trabajo. Y ustedes se preguntarán, ¿acaso no sería deseable que las mujeres lesbianas en la política pudieran abrirse respecto a su sexualidad? Por supuesto que sería muy deseable, para ellas y en términos de representatividad. Sin embargo, hay que tener bien clarito que ninguna persona está obligada a hablar de sus afectos, orientación sexual o detalles de su vida personal si no es lo que desea. También es importante comprender que esto no es una simple decisión, pues estas mujeres enfrentan un panorama político que puede ser intimidante y doblemente violento. Aún tenemos situaciones en donde la llamada confidencialidad es una imposición que responde a limitaciones de la vida política al interior de partidos o de instituciones, donde se intercambia el silencio por la permanencia. Y también hablemos del temor que ocasiona el rechazo social que ha experimentado la comunidad LGBTIQ durante años.
Actualmente, ¿existen lesbianas en la política? Sí, por supuesto que las hay. Hay muchas lesbianas que exitosa y abiertamente participan en la vida política mexicana. Funcionarias públicas, diputadas federales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tradicionalmente estos liderazgos han sido impulsados en las ciudades llamadas Islas de Derechos, estos sitios donde la sociedad civil ha trabajado para que el reconocimiento de los derechos humanos registre un avance importante. Por tanto, el ejercicio de los derechos sociales y políticos se vive con muchísima más libertad. Aún así, en un país en el que tenemos una vergonzosa medalla en feminicidios y en crímenes de odio, el trabajo de estas mujeres implica que se enfrenten a una serie de violencias infligidas por todo tipo de personas y grupos. Esto puede ir desde dirigentes políticos, partidos, medios de comunicación y, por qué no decirlo, también las y los votantes. Nuestro país ha tenido avances significativos en materia de reconocimiento de derechos para la población LGBTIQ, pero el tema de la participación en la vida política aún ha encontrado un camino difícil ante posturas tibias de candidatos y partidos que frecuentemente te piden el voto, pero niegan los espacios. Algo sin duda que pensar cuando en el ejercicio de nuestros derechos políticos estemos decidiendo qué sociedad queremos construir. Personalmente, siempre me voy a incluir por una más empática, respetuosa y, ¿por qué no?, incluyente. Yo soy Vanessa Santos y te invito a que sigas viendo tu programa Ándale para que sepas. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a Agarra la Onda. El día de hoy aquí en Ándale para que sepas, estamos hablando acerca de la violencia hacia las mujeres en el ámbito político. Todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por el simple hecho de ser mujeres, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Puede incluir, entre otras, la violencia física, psicológica, sexual, simbólica, patrimonial, económica o feminicida. Te invito a que me acompañes a ver el siguiente video para que conozcamos más sobre este tema. Aquí en Ándale para que sepas. Hola, ¿sabes qué pasó con el acuerdo de paridad? En 2021 se realizarán las elecciones más grandes en la historia de México y en las que más mujeres competirán, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. Se han buscado diversas vías para garantizar la paridad el próximo año. Sin embargo, un acuerdo que tenía este fin fue anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál era el acuerdo? El 6 de noviembre, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo por el cual se obligaba a partidos políticos a postular a al menos 7 mujeres para las 15 gubernaturas que estarán en juego en 2021. En esa ocasión, representantes legislativos y de partidos políticos, así como los consejeros electorales Uquif Espadas y José Roberto Ruiz Saldaña, expresaron su inconformidad con el acuerdo. Esto al considerar que el INE no tiene facultades en torno a las candidaturas para cargos de elección popular. Tras aprobarse el acuerdo, solo los representantes del PRI y del PRD se comprometieron a no impugnar. ¿Quién sí impugnó? El asunto llegó al Tribunal Electoral unos días después por las impugnaciones presentadas por el PAN y por el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar. En su recurso, Eduardo Ramírez refirió que el acuerdo de paridad limitaba los derechos políticos de los hombres y que en ese caso debía ser regulado por el Poder Legislativo, no por el INE. Mientras que el PAN acusó al instituto de atentar contra la Constitución política al emitir lineamientos sobre las entidades que gozan de soberanía y libertad. ¿Qué resolvió el tribunal? El 14 de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó el acuerdo por el que se buscaba garantizar la paridad en las postulaciones para las gubernaturas. Los magistrados coincidieron en que el INE no tiene facultades para determinar la paridad horizontal en cargos unipersonales, como las gubernaturas, pero reconocieron que existe un vacío normativo para garantizar este principio. Por eso, el asunto que estuvo a discusión fue si el propio tribunal podía o no emitir lineamientos, lo cual fue rechazado. En este sentido, los magistrados vincularon al Congreso Federal y a los locales para que regulen la paridad antes del proceso electoral, así como a los partidos políticos para que garanticen el principio para las postulaciones. Si bien este acuerdo ya fue rechazado, el INE cuenta con otros 2 mecanismos con los que se busca garantizar la paridad y la no violencia política en razón de género.
Uno es la llamada 3 de 3 contra la violencia, que exhorta a partidos políticos a no postular a candidatos con antecedentes de violencia familiar o contra las mujeres, y el otro es un manifiesto firmado por los propios partidos con el que se comprometen a respetar la paridad. El día de hoy nos encontramos con la presidenta del partido duranguense, Vero Acosta, y me gustaría que nos platicara un poco acerca de este tema, la violencia en política en contra de la mujer. Hablar de violencia en la política para las mujeres por muchos años se volvió algo tan común que ni la propia mujer se daba cuenta lo violentada que estaba siendo. He trabajado y me ha tocado estar en muchas comunidades en donde en pleno siglo XXI, con todos los avances que tenemos, las leyes que hoy nos protegen, las mujeres que hoy están abriendo camino, que por muchos años han trabajado para y por nosotras, aún sigue habiendo una brecha y un camino tan lleno de espinas para las mujeres. Aún queda mucho en nuestro estado y en nuestro país por avanzar sobre los derechos políticos de las mujeres. Las mujeres en la mayoría de las comunidades de nuestro estado siguen siendo parte solamente del ornamento de la casa y siguen estando sujetas a los patriarcados, principalmente en las zonas indígenas, porque todavía tienen esas costumbres muy arraigadas. En lo particular te puedo decir que fui parte de un acoso en las elecciones antepasadas, por parte del exdirigente de Acción Nacional, y fue un caso muy conocido. El entonces dirigente del PAN, él estaba, me imagino que acostumbrado a coquetearle a todas las mujeres o a que todas las mujeres pudiesen en algún momento ceder a sus caprichos. Pues de mi parte nunca he incursionado en la política para tener favores, incursioné en la política para poder ayudar a otras mujeres a sobresalir, porque no sufrí solamente violencia política, también sufrí violencia física, violencia económica, y eso me ha ayudado y me ha permitido y me ha hecho que quiera que otras mujeres no pasen por lo que yo pasé. Se ve tan común, se ve tan sencillo incursionar en la política, pero cuando ya estás aquí, pareces invisible para los hombres. Me ha tocado en muchas ocasiones estar en reuniones en donde son 7 caballeros, tu servidora, y pareciese que soy invisible. Tengo que alzar la voz aún más de lo que la alzo por lo general, porque tengo que gritar para ser escuchada, como han muchas mujeres tenido que gritar para que se les voltee a ver. Hay muchas mujeres que estamos hoy en política. Orgullosamente puedo decir que soy la primera mujer en el estado que fue elegida democráticamente para dirigir un partido. Hoy ya tengo otra compañera, Vero Pérez del PAN, pero en una historia de toda la vida política de Durango, un partido no había sido representado por una mujer, cuando en esos partidos las mujeres tienen toda la capacidad de dirigirlos, todo el conocimiento, y las mujeres, sin temor a equivocarme, hacen el 80% de los trabajos hacia el interior del partido. Por su apoyo, muchísimas gracias por la invitación, y cuantas veces sea requerida, voy a estar para ayudarles. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa. Te recuerdo que es deber de todas y de todos hacer que se cumpla de manera correcta la implementación y garantizar que la promesa de una democracia paritaria y libre de violencia se haga realidad. Te invito para que me des tu punto de vista o algún comentario en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o Twitter, y nos puedes encontrar como Ándale para que sepas. O bien, ver la repetición de este programa en nuestro canal de YouTube Si hay mujeres en Durango. Nos vemos en el siguiente programa.